Ok, saludos a todos, nuestra audiencia, querida audiencia. Bienvenidos a un nuevo podcast en esta jornada para enseñar estrategias para aprender inglés y para practicarlo. Tanto los padres, las madres, los estudiantes, profesores, todos se reúnen con nosotros aquí para aprender este idioma que es tan importante para el desarrollo profesional. Bien. Como siempre, digo como siempre porque esta es mi segunda vez, pero como siempre tengo dos invitados. Y verdaderamente, si a usted le gustó la entrevista pasada, esta le va a gustar más, porque los invitados que traigo son muy especiales para mí. Tengo a mi esposa, Madalgisa Hillhouse, que está aquí a mi lado. Madalgisa, hola. Buenos días. Buenos días, buenos días. Y también tengo a Ednal Ariel Collis. Muy buenas, muy buenas. Muy buena. Muy buena. Sí, estamos muy contentos y felices de tener a la familia acá para compartir este encuentro con ustedes que sé que será de bendición. Y hoy tengo un tema muy interesante, y es que Madalgisa como madre, ella tuvo la capacidad de criar un hijo bilingüe, es decir, un hijo que tuvo la oportunidad de crecer, ¿verdad?, en un entorno que se hablaba español, pero pudo crecer con los dos idiomas, y también su hijo pudo viajar y estudiar en otro país que es de habla inglesa, y él pudo desarrollarse. Entonces, en el día de hoy, vamos a hablar acerca de eso, cómo ella, qué estrategia utilizó, y para que ustedes como madres o padres puedan implementar esa estrategia. Y él, cómo se desempeñó en un país donde no se hablaba español y pudo desarrollarse y también hacer todas sus tareas educativas. Así que comenzamos con Madalgisa. Madalgisa. ¿Qué hago? Señores, esto es en vivo, señores. Esto es en vivo. Como siempre, no sé si ustedes quieren hacer la entrevista en inglés o en español. Para la audiencia, ¿verdad?, que nos escucha, que no domina el inglés, entonces trataremos de poner los subtítulos, o usted decide si la quiere hacer en español. Vamos a hacerlo natural, como salga. Un momento en inglés, otra vez en español. Ok, muy bien. Ok, estamos felices de estar aquí en una nueva experiencia. No somos tan amigables con la cámara, pero aquí estamos. ¿Qué te puedo decir, Alexis? Yo tengo un background, como dicen aquí en República Dominicana, cocola. ¿Okay? Mi madre era de las Bahamas. Su primer idioma era el inglés. Y mi padre es la primera generación dominicana. O sea que yo vengo siendo la segunda. Entonces mis hermanos también eran de allá, pero se criaron aquí en San Pedro. Después emigraron. Entonces yo emigré por unos años. Ahí que viene la existencia de mi hijo, Ednal. Y su padre, su primer idioma y el único idioma es el inglés. O sea que me vi forzada de criarlo en los dos idiomas. ¿Cómo lo hice? Bueno, en primer lugar, hablándole inglés desde el vientre, como quien dice. I used to play a lot of audios. Those back then, you didn't have that much CDs. You had more cassettes, So I bought stories. Also, I read to him in English. I used to have, as Adventists, we study every day the Bible and special story from the Bible. So I used to do that. But one of the things that really, blossomed in his life, the English, it was the experience to go abroad. Okay. So I took him to the Bahamas and twice, you see. You could say, okay, he understood English, okay, but he didn't interact that much really in English. But when he the second trip we were there, he had an experience going to school. He doesn't remember, barely remembers, okay? He will say, I know when I went to my school in the Bahamas, yeah? But he only spent like a week. But after that, he felt more at ease
to speak English. So from then, he was like around 6 years old. Okay. From then, but that's what I can recall right now. So he can talk by himself, about his experience. Okay. That was the first time that he have, the second time you said that he has experience with native speakers. Yes. So he could interact with them, with the children with their same age. He was motivated in that way to speak more, to speak more. And now I remember, I got the material in English. You see? And when we were there, I will read to him part of the sentence. He will complete it. That was a very fun activity. You see? So you could see. And another thing, I was surprised because I didn't really taught him to read big words in English. But his father brought some books, with big English, and he could take the books and read it just like, almost like he knew all the words because when he was familiar with the sound. Will you say big English is complicated words? Yes. Okay. Yes. He could took he took a book and will read it. I was amazed, really. Okay. So that's good. That's good. I'm very happy to hear that, to know this foundation in English. So now let's ask to Ariel. Ariel, in this time, do you have some memories about that? La única memoria que tengo, the only memory that I have, la única memoria que tengo es, por cierto, una de las únicas memorias es que me acuerdo que tenía una lonchera que era de color roja y blanca. Y ahí ponía lo que iba a comer. Me acuerdo un poco del aula, aunque solamente haya sido por una semana. Como explicado antes. A pesar de haber sido una semana, yo tengo vagos, pero bien vagos recuerdos acerca de mi experiencia allá. Pero puedo decir de que desde pequeño mi experiencia siempre ha sido de lo que vine a ser cassettes. Y cassettes, lo que viene a ser DVDs, VHS, que lo que viene a ser ya viéndolo. Historias bíblicas. Más que todo. Habían algunas que eran seculares así más o menos, pero en mayoría eran historias bíblicas. Entonces tenía lo que viene a ser libros que me alimentaban en historia bíblica en inglés, al igual que el verlo y el oírlo por igual. Así que creo que eso fue los tres pilares que te ayudaron cuando estabas bien jovencito. ¿Sabes más o menos cuántos años tenía cuando él dio su segundo viaje? 6 years old. 6 years old. Ok. Muy bien. Entonces, vemos, ¿verdad?, que eso es un buen fundamento. Ya hablamos, leerle, ponerle videos, audio o exponerlo. La oportunidad de exponerlo a otra cultura y a otro idioma de manera inmersiva, ¿verdad? Como dice en inglés, de inmersión. Bien. Entonces, quisiera que nos contaras, Madajisa, alguna experiencia que en tu trabajo con él, trabajando con el otro idioma, que te dijo, wow, de hecho, estás aprendiendo, o a veces hay actividades que uno hace y dice, bueno, esta actividad sí está dando muy buenos resultados. ¿Alguna experiencia que hayas tenido que tú digas, wow, sí, vale la pena? Antes de contar eso, ¿qué te puedo decir? La decisión de criarlo bilingüe, como expliqué, es porque el padre no habla español, pero también porque cuando yo vivía en las Bahamas, sabes que mis hermanos hablan español y tienen hijos. Entonces mi hermano, por ejemplo, tiene 3 y él no le inculcó el español. Es tan grande que mi sobrina mayor tuvo que ir a Costa Rica a aprender español. Entonces mi hermana hizo un poquito más de esfuerzo. Yo tengo un sobrino
que cuando yo lo vine a conocer, lo que tenía era como 1 año y algo, ya le hablaba español. Ok. El niño entendía español. No solamente hablaba español, pero entendía. Pero ¿qué pasó? Que cuando a él lo ponen en la escuela, el nivel de inglés que le dan en comparación al español, ya el niño se bloquea y dice, no, yo no entiendo, porque tú no vas a la par de la alimentación de su idioma nativo con el que tú le estás inculcando. Okay. Entonces, cuando yo decidí, por diferentes razones ya explicadas y por más, no quería que él tuviera esa barrera del idioma. Okay. Porque tiene familiares que no hablan español. Okay. Entonces, yo dije, no, voy a tener que darle un poquito más de esfuerzo en comparación a mi hermana y mantener el nivel. Okay. Por eso, en ese tiempo, no era tan fácil como ahora, porque ahora el que no aprende un idioma es porque no quiere. Y no solamente idioma, lo que sea. Okay. Porque después de Dios lo que más sabe es YouTube. ¿Okay? Pero en ese tiempo, el asunto de exponerlo al idioma en cuanto a materiales, se hizo un gran esfuerzo. Hoy en día, ahora tú me preguntaste en qué momento tú viste que valió, que tú viste. Bueno, lo que yo había contado, que cuando estábamos en las Bahamas, él comenzó a hablarlo. Incluso, ahora que recuerdo algo jocoso, nosotros fuimos a un supermercado y yo le hablaba en español y él me dijo, no me hablé en español, háblame en inglés, para que todo el mundo se engañara de que él hablaba inglés. Oye. Y eso pasa con nuestra hija. La niña no le he expuesto tanto como el varón, pero por el esfuerzo de que los dos hablamos español. Pero ella también está creciendo con los dos idiomas. Sí. Ella entiende, ella lo habla. Okay. Pero el punto es que yo te podría decir a los padres que si pueden tener la oportunidad de, sea que tienen familiares fuera del país, que vengan a visitarlos, cuando ellos se ven de que verdaderamente el inglés no es simplemente papel, video, que tienen que interactuar con otra persona, óyeme, ellos dicen, pero mira, es valioso. Importante. Mira, a nosotros nos pasó hace un par de meses que en la iglesia vino una niña, o sea, sí, una niña es de padres, por lo menos la madre es de San Pedro, y vino a visitarlo. Mira, ellos hicieron una química que ella está pidiendo el teléfono de la amiguita, porque ella practicó su inglés. Entonces, yo he visto con estudiantes que tal vez sean morosos en el aula, pero cuando los llevan afuera del país, dicen, wow, pero y vienen con una actitud diferente. No quiero aprender. Diferente. Ahora yo tengo una nueva estudiante, que la voy a saludar, que es Aislinn. La voy a saludar ahora. Ella me cuenta de que ¿qué la motivó? Anteriormente ya no quería hacer de inglés. Le daba, pero ella fue a Estados Unidos. Y la dejaron votar. Y dije, no, yo no vuelvo a pasar lucha, no. No vuelvo a coger lucha. Y ahora está estudiando inglés con nosotros. O sea que, si ustedes padres pueden darle la experiencia, si no pueden darle la experiencia, por lo menos siempre aparece alguien que venga en verano o en diciembre. Traten de que puedan interactuar con esos jóvenes y eso le va a ayudar para tener ese interés y ese drive for learning English. Wow, qué bien, qué bien. Bueno, linda experiencia, ¿verdad? Motivar a nuestros niños también para su desarrollo intelectual. Y vamos ahora en este momento a hablar con Ariel acerca de su última experiencia que él tuvo. Él estudió 5 años, 4 años, 5 años. 5 años. 5 años en las Bahamas, el bachillerato, lo que nosotros le llamamos bachillerato aquí en el país, o high school allá. Y entonces, aunque él tenía el dominio, pero no es lo mismo, ¿verdad? Cuando ya tú entras a un lugar que vas a vivir ahí y vas a estudiar. Yo creo que es un poquito más el desafío. Ariel, cuéntanos, ¿cómo lo hiciste? Cuando llegaste, ¿cómo te sentiste? ¿Cuál fue tu experiencia? Vamos a ver. A ver, mi experiencia fue más que interesante, diría yo. El de exponerme al inglés y viajar solo
por primera vez a un país fuera del que estoy acostumbrado, República Dominicana. Okay. Fue una experiencia, ¿ok? Solamente que decir que los primeros 2 años, vamos a decir 1 año y medio, 2 años, fueron los más... ¿cuál sería la palabra? Los más desafiantes. Ajá. Exactamente, challenging. Y es porque el inglés que se habla en las Bahamas es un inglés normal. Diferente. Normal, pero con sus diferencias. Muy bien. ¿No? Tiene sus... acentos. Exactamente. Diferentes palabras, las cuales no había sido expuesto ante ellas. Okay. Lo que decimos dialectos. Cada una de esas cosas. Entonces... fue un desafío porque no encajaba con la sociedad, con las personas de mi propia edad, ¿ok? No poder comunicarte con ellos. Yo podía comunicarme con ellos, solamente que el lenguaje o con la facilidad que ellos hablaban, no era la que yo había sido expuesto. Okay. Pero yo entendía, hablaba hablaba ahí con mis... problemas de habla a veces, pero mayormente era normal. Me marcó la experiencia porque fue algo fuera de mi zona de confort. No estaba acostumbrado a eso para nada antes. Siempre había hablado con mi madre antes inglés o con alguna otra persona ahí que otra, pero nunca que estaba sumergido en un ambiente que era totalmente y obligatorio para poder sobrevivir. Para poder sobrevivir. Bien. Entonces llegas allá a las Bahamas, te apuntan en la escuela. ¿Cómo fue tus primeros días? Vas a la escuela, se escucha el profesor hablando solamente en inglés. ¿Cómo te hacías para tomar los apuntes, seguir la tarea, tomar el vehículo, ir al supermercado? Es decir, ¿cuál fue tu experiencia, verdad? Además de la que tú has dicho, tú dices, ¿qué estrategia utilizaste para poder sobrellevar eso? Porque pasaste con muy buenas calificaciones. La verdad que diría yo que no tuve ese challenge para entender tanto. Ya que previo a eso tenía yo, vamos a decir, 14 años ya aprendiendo el idioma. Así que no fue de que un súper desafío, pero también tenía su problemita aquí y acá. El entender los profesores en la clase, habían términos que eran, vamos a decir, términos diferentes para mí, grandes, si le queremos poner ese nombre, el cual con el tiempo y el exponerme diariamente a esos términos me ayudó a entender qué significaban y cómo se usaban. Pero recuerdo esta vez que en clase, creo que fue la primera o la segunda semana de clases, de mis primeras clases en inglés, totalmente iPad. Había un profesor filipino, el cual yo pensaba que él era latino. Tenía un físico medio latino. Y yo, para ver si sabía su español, yo le hice una pregunta en español y me dijo sí. Me dijo sí, pero en inglés. Y yo me quedé como que él sabe español, inglés, ¿cómo que va la vaina? No sé, pero no sabía español, sabía un poquito ahí de español aquí, pero no, él era filipino. Era filipino, dominaba el inglés. Pero fue una experiencia muy, pero que muy buena en cierto sentido. Salí con mi problemita en inglés aquí y allá de esa experiencia, pero fue realmente enriquecedor. Enriquecedor en gran manera y me ayudó 100%, 110% diría yo en mi inglés. Y en mi pronunciación. El poder exponerte a una nueva cultura, a un ambiente donde solamente se habla inglés. ¿Tú crees que eso ayuda muchísimo? Bueno, ¿sí? Sí, que bueno, el propósito se cumplió porque él originalmente iba por 1 año. Pero mi deseo era que él perfeccionara su inglés.
Y en esa escuela que él estuvo parte de su estadía, era muy, vamos a decir, internacional. Porque como él dice, había un profesor filipino. ¿Cuáles eran los otros? Indio. Había de la India, hindú, jamaiquino, sí. Había gente de Guyana, había gente de mi país también, por cierto. ¿República Dominicana? Sí, había un estudiante de República Dominicana. Okay. Había un estudiante. Ok. Sí, eso, o sea que el propósito... Y entonces lo que queremos acentuar que él aprendió inglés, ¿ok? Aquí en la casa, pero no era un inglés necesariamente académico. Por eso que era el challenge, ¿ok? Entonces es bueno el asunto de que quiera enseñarle a su hijo en casa, exponerle también al asunto del idioma, del inglés académico. Porque eso ayuda muchísimo. Yo conozco de personas que han puesto a sus hijos en academias o en colegios bilingües que se le haría un poquito más fácil. Pero también eso lleva un costo. Yo recuerdo que hablando con una persona que trabaja con los libros, ella decía, no, yo no pongo a mis hijos en bilingües. Yo le pongo en una escuela normal y les pago un instituto. Y esa parte nos toca a nosotros. Pero el asunto es ser constante. Porque, ¿qué pasa? Hay muchos padres que quieren que sus hijos aprendan el idioma. Y lo ponen. Pero todo en la vida lleva una programación, un propósito y una constancia. No es simplemente tú ponerlo. Es estar atento a que hagan sus quehaceres, o sea, sus deberes. También otra cosa, cada persona tiene una velocidad diferente al aprender. Muy bien. No importa lo que se destine a aprender, pero los idiomas son un poquito más cuesta arriba. Primeramente, tomar el hábito del estudio, de la exposición. Pero como nosotros siempre decimos, el asunto es usted ser disciplinado. Todos los días sacar 15, 20 minutos a eso. Ponerlo como una tarea. Es como usted ir al gimnasio. Hay gente que quiere ponerse en forma, va al gimnasio y levanta. Y después a la semana no vuelve. ¿Por qué? Porque lo quiere hacer todo de un solo golpe. No. Aquel que alcanza la meta es que disciplinadamente todos los días hace algo exactamente. Hasta que usted ve que tiene el cuerpo, eso es lo mismo con el idioma. Es mejor un poco constante que mucho un solo día, o de manera intermitente. Bien, entonces Ariel estuvo compartiendo conmigo algunas estrategias que uno como joven puede utilizar cuando no tiene la oportunidad de viajar, porque no todo el mundo tiene la oportunidad de viajar a un pueblo extranjero. Yo aquí en República Dominicana, joven, ¿qué yo puedo hacer para poder tener, verdad, el inglés en una prioridad? Es decir, ¿qué estrategia puedo utilizar tú como joven en los medios? ¿Tú recomiendas que podemos utilizar, que pueden ser efectivas para mejorar nuestra conversación, nuestra fluidez en el idioma inglés y entenderlo? Bueno, una de las estrategias que yo diría que son efectivas en el caso de no poder viajar a algún otro país para poder practicar el idioma deseado para aprender. Yo no soy el mayor, vamos a decir, experto en esta área porque yo tuve el privilegio de poder viajar. Más, una de las cosas que he visto que son muy efectivas es el tener amigos que hablen el idioma. Usted puede decirse, óyeme, pero está bien difícil hacer amigos en esta sociedad ahora y que más que sea de un idioma, vamos por ejemplo decir que yo quiero aprender alemán. Es bien difícil yo encontrar a una persona o a un amigo que hable alemán y que hable español al mismo tiempo y que podamos interactuar. Exactamente. Entonces, a eso yo digo de que hay muchas, pero que muchas maneras, vamos a decir, apps, aplicaciones o sitios web para tú conocer a nuevas personas, para conocer amigos de otros países y así tú poder hacer amigos
con los cuales puedas interactuar, hacer actividades que envuelvan, o sea, se desarrollen alrededor del idioma deseado entender o aprender. ¿Okay? Como decir que, por ejemplo, tienes un amigo que sabe inglés y quieren jugar, vamos a decir, o quieren cantar, vamos a decir así. Okay. Cantar, ¿ok? Muy bien. Pueden, tú sabiendo español, no mucho inglés, puedes practicar tu inglés al cantar, al aprenderte los lyrics de la canción, las letras de la canción, y cantarlas junto con tu amigo y él corregirte, mira, no se dice así, no se dice bull, but ball. Okay. Muy cosas en las cuales te corrijan. Permitir que te corrijan. Exactamente. Y te ayuden. Y creo que algo que es bien importante es aprender a ser humilde en lo que viene a ser en el momento de aprender. Muchas veces cuando estamos aprendiendo decimos, no, pero yo me sé tantas cosas y lo que sea, yo no necesito... Es un momento, es un proceso, como decía mi madre. Es un proceso el aprender. Y no vas a aprender inglés de un día para otro. Es un proceso que toma tiempo, más con dedicación y esfuerzo, con empeño. Se puede llegar a esa meta. Muy bien. Nosotros nos sentimos muy alegres, ¿verdad?, de compartir estos tips, estos consejos en este día con la audiencia para que pueda mejorar. Haciendo un pequeñito resumen, las cosas más importantes que podemos llevarnos hoy en esta transmisión, esta presentación. El aprender toma tiempo, ¿verdad? El aprender toma tiempo. Es bueno exponer a los niños a un segundo idioma porque mientras más temprano creo que podemos sacarle mejores resultados. Mejores resultados. A esa edad el niño tiene la capacidad de aprender más con mayor diligencia. La oportunidad, lo que tengan de viajar a otro país puede ser una buena experiencia. Como dijo Ariel, tener amigos con los cuales interactuar. Y algo que él no mencionó, pero sí hablamos anoche, fue que podemos hacer un switch. Si tú tienes tu celular en español y tú quieres aprender inglés, cámbialo en inglés. El canal de televisión, el control remoto y todo eso, ponlo en inglés y trata de poder ir sumergiéndote en ese idioma. También se usan lo que son las fichas donde tú pones cosas y la etiqueta. Hay personas que, por ejemplo, la nevera, le ponen la estufa, lo etiquetan y le ponen en inglés y cada vez visualmente cuando llegan a la casa van mirando, van observando y entonces van practicando con ese idioma. Palabras finales, Marisa, para cerrar, ¿verdad?, este segmento en el día de hoy. Bueno, le invitamos a que se sumerja en la aventura de tener hijos bilingües, hasta trilingües. Sí, claro. Porque ya cuando tú tienes la experiencia de aprender un segundo idioma, se te hace más fácil un tercero. Ariel no mencionó el asunto de que él está expuesto con el portugués. Sí. ¿Okay? Y sabe bastante. ¿Por qué? Por la facilidad. Ya la experiencia de haber aprendido un segundo idioma se hace más fácil. Sí. ¿Okay? Bien, entonces, Ariel, algunas palabras finales a los jóvenes que te miran. Es una ventaja enorme en esta sociedad y en nuestros tiempos el saber un nuevo idioma. Te abre muchísimas puertas. No se imaginan cuántas puertas le abren el saber un segundo idioma. Imagínense 3, 4, 5 idiomas. Bueno. Y solamente con el dedicarle un tiempo del día a aprender puede hacer una gran diferencia en sus vidas a largo plazo. Wow. Y a su futura generación. Ok. Sí, porque también tenemos un legado. Señores, ha sido un placer con cada uno de ustedes poder compartir esta joya de entrevista que la mayoría de nuestros seguidores, ¿verdad?, podrán seguir. Así que les esperamos en otra próxima entrega y hasta el próximo video. Bendiciones. Institute.